Bueno, yo me llamo Gabriela Yachesen, soy médica pediatra, tengo 2 hijas, Emma y Sofía, y hoy estoy acá para contarles la historia de Emma, mi hija más grande, que tiene 8 años, tiene un diagnóstico de síndrome autoinflamatorio con base de enfermedad inflamatoria intestinal. Fue un embarazo súper normal, cesárea electiva, yo elegí tener la cesárea. Emma nació de buen peso, se fue a casa conmigo sin ningún síntoma. Hacía sus cuadros febriles propios de las vacunas en cada mes. Ella tomaba solo pecho materno y cuando empezó la alimentación complementaria a los 6 meses es que inicia con algunos cuadros de recaída, de fiebre sin origen, algunos episodios abundantes de diarrea, tenía mucha diarrea, a veces vómitos, y ahí fue que empezó a perder peso, dejó de crecer y fue lo que nos comenzó a llamar la atención a buscar la causa de todos esos síntomas. Obviamente análisis de sangre, de orina, no se encontraba la causa. Tuvo su primera internación en Resistencia, Chaco, hasta donde se llegó a pensar que era una meningitis, estuvo internada, pasó por varios antibióticos en ese momento. Ahí fuimos derivados a Buenos Aires para que lo vea un oncohematólogo, porque en ese momento en esa ciudad no había. Se descartó esa causa y nos habían dicho que era un cuadro viral, que iba a pasar, pero bueno, esto eran varios meses de fiebre. Volvimos a nuestra ciudad en ese momento. Emma persistió con fiebre, con estas deposiciones, la verdad que cada vez más decaída, nosotros no la veíamos bien. Y bueno, yo soy de Posadas, cuando en un momento vinimos de visitas a Posadas, hicimos una nueva interconsulta con un oncohematólogo, nos dijo que nos quedemos tranquilos, que no era nada oncológico, y ahí nos ve un gastroenterólogo que al toque nos dijo esto no es normal cuando la vio a Emma, y él fue el contacto que nos hizo al Garrahan. O sea, él nos dijo, me parece que puede ser X cosa, pero prefiero que se vayan al Garrahan. Y nos hizo un contacto con un inmunólogo en el Hospital Garrahan, y es así que cuando Emma tenía 11 meses recién, llegamos al Garrahan y es ahí donde se le diagnostica la enfermedad inflamatoria intestinal en un primer momento. Se colocó una sonda nasogástrica, empezó con una alimentación con una leche especial, nos vamos de alta y bueno, lo que se hace con estas enfermedades generalmente es ir bajando de a poquitito los corticoides. Y en cada descenso, cuando llegábamos a un punto, Emma tenía una recaída. Entonces, bueno, se inicia un nuevo tratamiento que se usa para esa enfermedad, al cual Emma no respondió bien o respondía parcialmente. Cuando bajábamos los corticoides, volvía a recaer y así fueron varias internaciones. Emma estuvo 1 año y medio con la sonda, alimentándose con esta leche especial. Inmunología la vuelve a ver a Emma y define hacer un estudio genético. Porque no respondía como debía ser y habían aparecido otros síntomas aparte de los intestinales, que eran como reacciones mucho en piel, a nivel de laboratorio habían aparecido otras cosas. Se nos plantea hacer el estudio genético y ahí sale que tiene alterado como un pedacito de un gen, de un cromosoma, que es lo que desencadena todo el resto, aparte de la parte inflamatoria. Y es por eso que ella no respondía a los tratamientos habituales para la enfermedad inflamatoria intestinal. Y con eso nos dijeron, bueno, no, es un síndrome autoinflamatorio asociado a la enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, hasta que los doctores del Garrahan nos dijeron, mira, no sabemos más qué podemos hacer. Ellos vuelven a interconsultar afuera y había 2 tipos de medicamento. Uno era la anakinra, que es lo que Emma recibe ahora, y otra medicación. El tema es que la anakinra es un inyectable subcutáneo todos los días, pero bueno, era la opción que más sonaba en ese momento. Así que bueno, fuimos por eso, inició la medicación y desde que inició esa medicación no tuvo más recaída. Además, pudimos sacar todos los corticoides y ahora anda espectacular. Tiene una alimentación mucho más variada, se pudo sacar la sonda nasogástrica y recibe esa medicación y un antiinflamatorio a nivel intestinal vía oral. Aumentó de peso, progresó en la talla, que se había estancado bastante en el crecimiento, ella sumado a la enfermedad por los corticoides, que no se podía sacarlo. Mejoró su ánimo, ella ahora está en 3er grado, va a la escuela, hace yoga, hace gimnasia,
es una nena súper saludable, digamos, obviamente que no es una enfermedad que hoy en día no tiene cura, pero con su medicación se mantiene en remisión y súper. Como mamá y como pediatra, el consejo que le puedo dar a toda mamá, que cuando algo le suena, que no bajen los brazos, que busquen, porque por ahí a veces se minimizan algunas cosas y si a uno ve que un hijo no está bien, es por algo. Así que tampoco exagerar de que toda diarrea va a ser una enfermedad inflamatoria intestinal, porque tampoco es así. Pero bueno, siempre consultar al médico y estar atento siempre en sus hijos.